¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes en la Escuela de Profetas de la Relino Fino en este primer ciclo y el segundo nivel. Estamos continuando con el tema, lo que es intercesión profética, y este es el tercer el tercer tema que estamos dando acerca de todo lo que representa este apasionante tema y este ministerio con respecto a lo que es la intercesión profética. Vamos a continuar, como les decía, con esta tercera parte que tiene que ver todo con los actos proféticos, todos los requerimientos que necesitamos para los actos proféticos. Para los actos proféticos, ¿verdad? Necesitamos fe y paciencia para ver las promesas de Dios. La fe debe estar detrás de cada acto profético. De otro modo, este se convierte en un simple acto físico desprovisto de poder. Hebreos 11:30 nos dice que por la fe los muros de Jericó cayeron. Entonces, si nosotros estamos teniendo fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros estamos teniendo fe en Dios, ¿verdad? En lo que dice la palabra de Dios y en el que está dando esa palabra, nosotros cuando nos disponemos a hacer el acto profético, ¿verdad? Que ahí nos esté instruyendo para tal o cual situación, nosotros tenemos que creer. Por eso es que necesitamos esa fe. La Biblia también nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Véase Hebreos 11. Dice, porque sabemos que hemos sido hechos obedientes al Señor y tenemos la fe para un rompimiento. Somos salvos por la fe, llenos del Espíritu Santo por fe, y recibimos la promesa de Él por fe. Si usted combate con su fe, ore y pídale a Dios que le ayude a su incredulidad. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Entonces, miren, qué requisito tan importante. No solamente es leer y hacer los actos proféticos porque ahí lo dice y así tienen que ser, sino que tiene que ir añadido a eso nuestra fe, nuestra oración. Y si nosotros no estamos creyendo completamente en algún acto profético, en hacer algún acto profético, tenemos que entrar en un tiempo de oración y pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos quite esa incredulidad. Los actos proféticos requieren fe y paciencia para ver la promesa del Señor. Entonces, miren qué importante es creer y tener paciencia para esperar que se cumpla, ¿verdad?, lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, un acto de fe tremendo que tuvo Abraham es cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no?, a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Le iba a dar una gran descendencia. Sin embargo, Abraham ya era un hombre adulto, mayor, y su esposa también. Y definitivamente el acto de fe que él hizo de salir y creerle a Dios donde todavía no veía nada, tuvo que tener implícita, ¿verdad?, promesa y paciencia. Las dos cosas iban juntas, porque la fe es la certeza de lo que vas a esperar, pero muchas veces después de una palabra viene un tiempo de espera donde nuestra fe va a ser probada. Entonces tenemos que tener a veces paciencia para esperar lo que Dios nos está diciendo. Vamos a ver el modelo de Gedeón. Otro acto profético es encontrado en la historia de Gedeón. Jueces 7, del 16 al 22, ahí nos habla de la historia de Gedeón. Y dice así en Jueces 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de sus cántaros, ¿no? Entonces miren, estos actos proféticos necesitaban fe de parte del pueblo de Dios. Los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat, ¿no? Entonces miren que dio resultado. Dios hizo lo suyo. Y miles de madianitas y amalecitas estaban esperando para venir en contra de Gedeón y sus 300 hombres. Véase Jueces 8:10. En Jueces dice, y Seb y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada.
Miren qué tal diferencia, ¿verdad? Eran miles de miles. Acá habían 15.000 hombres, ¿no? Y dice que 120.000 hombres habían caído. Entonces, miren la cantidad de hombres, de soldados que tenía este ejército adversario. Sin embargo, Gedeón tenía solamente 300, ¿verdad? El Señor le dijo a Gedeón que descendiera en contra del campamento porque él había dado la victoria. Gedeón hizo uso de varios actos proféticos para obtener esta victoria. Entonces Gedeón creyó y Gedeón también se asistió de estos actos proféticos, ¿verdad? Ellos fueron con la total seguridad, con la total confianza de que Dios les había dado la victoria frente a un ejército tan grande. Usaron para este acto profético un sonido, que era el sonido del shofar. La guerra usualmente no es silenciosa, en ocasiones nos gusta orar en una forma que es cómoda para nuestra personalidad o cultura. Es fácil imaginarse a una persona que es ruidosa y extrovertida envuelta en una intercesión resonante, ¿verdad? Entonces, miren que es importante conocer el sonido de lo que son los ejércitos de Dios y el sonido de lo que es un ejército normal, común y corriente, ¿verdad? Cuando sabemos que un ejército viene de Dios, viene adelante con un sonido de guerra, con un sonido que no pueden soportarlo ni las mismas aguas, que es el sonido del shofar. Dice, ¿y qué acerca de los que son mansos y sosegados? He notado que aún la gente calmada puede hacer un estrepitoso ruido cuando son motivados o emocionados, ¿verdad? Entonces, definitivamente venía el sonido del shofar y luego venía el sonido de este pueblo y parecía que era muchísimo, ¿verdad? El pueblo que venía de parte de Dios no pensaban nunca que eran 300 personas, pensaban que venía mucha más gente en este ejército que venía de parte de Dios. Valeria, una joven damita graciosa y de voz suave, fue parte de un grupo reunido en casa de un amigo. Un pequeño insecto se iluminó sobre la manga de su blusa. Valeria, a quien no le gusta ningún insecto, gritó "oh" mientras sacudía el insecto de su brazo. De repente ella tuvo una razón para hacer un ruido aparte. En guerra a veces tenemos que hacer ruido para ser efectivos, ¿saben? Entonces es importante saber que muchas veces detrás del sonido de shofar está el grito, ¿no? El sonido de guerra que sale de nosotros, del interior de nosotros, de nuestro espíritu, para alertar, para estar nosotros activos en lo que es el enfrentamiento y el confrontamiento con las fuerzas del enemigo. Cada hombre en el ejército de Gedeón tenía que hacer sonar su trompeta de la manera más ruidosa que le fuera posible. Los hombres al mismo tiempo tenían que sacudir ruidosamente los cántaros de la tierra. Por tanto, la primera parte del acto profético involucraba sonido y ruido también, ¿no? Entonces miren que no solamente tenían que tocar la trompeta, sino que tenían que sacudir los cántaros, ¿verdad? Tenían que hacer ruido con esos cántaros. Entonces miren todo lo que involucra, ¿verdad? Un acto profético. Pueden ser sonidos, pero también puede ser ruido. Amén. Visual. La segunda parte del acto profético era visual. Dios iba a usar algo que el enemigo podía ver. Las antorchas tenían que ser escondidas dentro de los cántaros. Al entrar la luz en el campo del enemigo recordaba la nube de la gloria de Dios. Véase Primera de Reyes 8 del 10 al 11. Entonces miren que el Señor les instruye para que hagan este acto profético que tenía que ver con un ruido, con un sonido, pero también con algo visual, ¿verdad? Entonces allí el campo enemigo estaba totalmente confundido, estaban temerosos. La nube de gloria no era un soplo del viento borroso y blanco y publoso para hacer a la gente sentirse bien. La gloria de Dios es maravillosa para los justos, pero es terror para el enemigo. Presenciar la nube de gloria era como poner la mirada en el cielo, y por lo menos era presenciar
la representación del cielo de Dios en el mundo. Amén. Era una representación. En la Biblia la nube de gloria consistía de cosas como luz, nubes, truenos, cielo azul y demás. El enemigo no quiere ser recordado del cielo. Satanás fue echado fuera del cielo y nunca le será permitido regresar. Gedeón, al usar la luz, le recordaba al enemigo la gloria de Dios, que llenará la tierra y removerá las tinieblas. Los actos proféticos pueden entonces ser también visuales. Amén. Gritos. La tercera parte del acto profético de Gedeón involucraba la voz. Los hombres tenían que dar un grito por Jehová y por Gedeón. Eso es lo que tenían que hacer, ¿no? Aparte de todos los actos proféticos anteriores, tenían que usar su voz, tenían que gritar fuertemente por Jehová y por Gedeón. Amén. Vamos a escuchar un poco lo que es el sonido característico del chofar. Imagínense, ¿verdad? El sonido fuerte del chofar, el grito de ellos, ¿no? Un grito fuerte, donde luego le daban la victoria al Señor y a Gedeón, ¿no? Que fue encargado para este momento glorioso de la victoria contra los madianitas y los amalecitas, que contaban en número por miles, ¿no? Entonces, miremos, en medio de ese sonido, todo el pueblo se ponía en una posición de victoria. Ellos sabían que ya estaban por encima del ejército enemigo y hacían ruido y gritaban, ¿verdad? Y encima estaban con los cántaros sonando. Entonces era todo un estrépito ahí de victoria. O sea, ellos iban sin dudar que ya la victoria estaba dada por el Señor. A veces la gente me dice que le gusta orar silenciosamente, pero no siempre. Hay ocasiones cuando solamente un grito ruidoso es necesario. La parte importante para recordar es lo que María le dijo a los que servían en las bodas de Caná: haced todo lo que os dijere, ¿no? Estaba hablando de Jesús. O sea, María sabía que el Señor Jesús era una persona especial. Por eso es que cuando el Señor empieza a obrar en su ministerio, ¿verdad?, público, él sentía que todavía no era el momento. Le dice: mujer, un tiempo todavía no ha llegado. Pero por amor a esas personas de esa boda decidió poder luego hacer el milagro de convertir el agua en vino, ¿verdad? Y de hecho que hizo un acto profético. Dios usará actos proféticos para liberar a individuos, al igual que para liberar a ciudades y a grupos de personas. Con frecuencia ministro en el sureste de Asia. En uno de mis viajes, un joven misionero de mi iglesia en Dallas se reunió conmigo en Malasia. William ministra en muchos otros países de Asia. Él acaba de venir de un viaje y estaba muy deseoso de contarme la historia de Ana, una intercesora de Burna. Ana iba a cierto lugar a orar cada día a las 4 de la mañana. Ella se levantaba y se dirigía a su lugar de oración en la aldea de Burna. Después de muchos años se construyó un templo budista en el lugar en donde ella siempre oraba. Sin embargo, no detuvo las oraciones de Ana. Ella continuó yendo a esa área para orar cada día, ¿no? Este es este templo budista. El día que el Señor le habló para que hiciera un acto profético, Ana no sabía cómo llamarlo. Ella simplemente hizo lo que ella sintió que el Señor le llamaba a hacer. Toma una pequeña piedra y tírala al templo en nombre de Jesús, escuchó ella en el espíritu. Después de encontrar una pequeña piedra, Ana la tiró al templo mientras gritaba: en el nombre de Jesús. A las 4 de la mañana no había nadie alrededor para oír lo que ella había hecho. No obstante, el templo oyó. Inmediatamente el templo budista se derrumbó. No pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara a arrastrar a Ana. Todos sabían que ella iba todos los días a orar en ese lugar. Lo había hecho por muchos años. Era la sospechosa principal. La policía entonces se la llevó a la estación para cuestionarla. ¿Qué fue lo que usted hizo?, le preguntaron.
Ella les dijo la verdad: yo tiré una piedrita pequeña al templo en el nombre de Jesús. En esos momentos el temor del Señor descendió sobre todos los policías. Si su Dios hizo que una pequeña piedra derribara un templo, ellos no querían hacer nada que pudiera incitarlo a que se enojara. Inmediatamente dejaron ir a Ana. ¿Ven? Ella había sido obediente para llevar a cabo un acto profético de acuerdo con lo que le incitó el Espíritu Santo a hacer. El poder de Dios fue entonces desatado, causando lo que oficiales de la policía vieran el poder del todopoderoso Dios, del Dios verdadero. ¿Ven? Eso es todo por hoy. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que para hacer un acto profético tenemos que tener fe. Vemos el caso de esta mujer Ana, que todos los días iba, ¿verdad? Era perseverante, todos los días iba a este templo budista hasta que ella escuchó acerca de lo que tenía que hacer, ¿no? Recibió la instrucción. Muchas veces nosotros, cuando estamos decididos a que alguna fuerza de las tinieblas caiga, a que el Señor nos responda, nos dé dirección sobre algo en especial, en específico, que queremos que se deshaga. La palabra del Señor dice que el Señor no ha venido sino para deshacer las obras del mal, las obras del enemigo. Pero nosotros no podemos estar tirando disparos al aire. Nosotros necesitamos enfocarnos en algo específicamente y estar orando por eso continuamente, hasta que recibamos la dirección de Dios y tener que hacer un acto profético, tener que hacer una proclama profética, tener que hacer una vigilia profética, lo que el Señor nos pide, para ya nosotros luego ver la promesa del Señor cumplida, ¿verdad? Que todo lo que le pidamos al Señor nos lo va a entregar. Esta mujer creyó, se mantuvo durante años allí todos los días a las 4 de la mañana orando, porque sabía que la fe del pueblo que ella amaba, de la nación, de la comunidad donde ella estuviera viviendo, estaba siendo desviada su fe hacia un Dios que era falso, o sea, un Dios que no los iba a llevar a ninguna salvación. Entonces esta mujer perseveró hasta que recibió la dirección de Dios, ¿verdad? Y con un simple acto profético, ese templo se derrumbó. Esto causó un grave impacto entre la gente, ¿verdad? De ese lugar, de ese que estaban rodeando ese templo, y seguramente el testimonio del poder de ese Jesús al que ella clamó para que, ¿verdad?, se hiciera ese acto profético, cayó sobre todas estas personas esa convicción de pecado, de juicio y justicia, y pudo haber un cambio tremendo. Dios te puede usar a ti también para cambiar las situaciones que tú veas que no están correctas alrededor de donde vives, alrededor de tu nación, de tu país o de naciones del mundo. Si tú eres perseverante, crees y le pides al Señor que quite toda incredulidad del poder que Él tiene para lograr un objetivo, que es deshacer las obras del enemigo, pues tú vas a ver cayendo los muros. Amén. Tú vas a ver derrotados los gigantes, tú vas a ver vencidos los ejércitos, vas a ver caer los templos paganos, vas a ver destruirse fortalezas, ¿verdad?, donde se han realizado iniquidades. Entonces, hermanos, yo creo que es tiempo en el que tú y yo y todos como pueblo de Dios nos levantemos a creer a aquel que nos va a dar una directriz, amén, en algún momento, para que hagamos algún acto profético. Pero esta directriz no viene si nosotros no hemos estado perseverando en oración por algún propósito en específico, por algo que Dios nos ha mostrado que tenemos que hacer. Miren la reina Esther, ¿verdad? Cuando ella estuvo allí en el palacio del rey, ella estuvo orando, estuvo ayunando mucho tiempo por su pueblo, para que su pueblo no caiga en manos del enemigo, ¿verdad?, de Amán, y sea así, de esta manera, destruidos. Pero luego tuvo que hacer un acto profético, ¿verdad? Dios le guió, Dios le enseñó, Dios le instruyó qué cosas tenía que hacer para obtener la victoria. Yo sé que Dios está también en este tiempo con todos los intercesores, está queriendo no solamente que sigas orando, sino que recibas una instrucción específica de Dios, una directriz específica de Dios, una guianza de Dios en particular, para ya ver concluida esa promesa que el Señor te ha dado. Un abrazo grande para ustedes en esta mañana. Dios les bendiga.